Nicaragua tiene muchas maravillas que mostrar al mundo. Y esta es una de ellas, el famoso hervidero de San Jacinto, localizado en una zona muy importante de Nicaragua, la zona occidental de Telica, departamento de León. Este atractivo turístico y científico de Nicaragua está envuelto en misterios populares y en historias de interés nacional. Actualmente se desarrolla un proyecto geotérmico de energía eléctrica con proyecciones de más allá de los 40 megavatios. Aquí, sí, aquí en este lugar. Los hervideros de San Jacinto son un campo fumarólico con fisuras locales en la corteza terrestre. Donde se puede observar lodo hirviente, diversos colores al suelo arcilloso o barroso, emisión visible de vapor de agua, dióxido de carbono y otros gases sulfurosos. Bueno, mi nombre es Javier Antonio Centenos Meza, soy el guía local de la comunidad de San Jacinto. Normalmente nosotros traemos al turista para que observen la actividad. El guía es necesario por lo que tal vez el turista no tiene el conocimiento del peligro que corre aquí dentro del circuito turístico. Entonces, como nosotros ya tenemos el conocimiento de dónde son las partes que el turista no puede caminar, entonces nosotros lo ofrecemos como guía. Aquí antes era un volcán y el volcán, para hacer erupción para arriba, colapsó para abajo. Por eso es que la tierra quedó en actividad y científicamente le han venido a hacer estudios. Esto es parte del volcán Santa Clara, que es el que tenemos en la parte derecha. Entonces, si estas fumarolas se llegan a tapar, entonces el volcán puede hacer erupción por arriba. Entonces, mientras estas fumarolas estén en actividad, el volcán no puede hacer erupción, por lo que él está está liberando presión por estos hervideros. Ahorita en temporada de invierno surgen agujeros nuevos. Entonces, nosotros donde lo contabilizamos es en el verano. Bueno, activos ahorita hay alrededor de unos 8 o 9 hervideros. Y yo recomiendo al turista que visiten los hervideros de San Jacinto, por lo que es un lugar único que van a apreciar a nivel mundial. Y nosotros lo traemos aquí al turista para que aprecie un poco la actividad que tienen los hervideros. Muchos turistas se preguntan por qué se mantiene esa actividad. Esa actividad se mantiene por lo que debajo de la tierra está el magma, que es la lava. Al venir una superficie de agua del volcán Santa Clara y al caerle a la lava, se mantiene la actividad que el turista aprecia. Nosotros traemos al turista para que conozca un poco de la actividad que tiene el volcán. Le mostramos de dónde sacamos la arcilla, que esta arcilla es curativa. Hay de 3 tipos de colores, como ustedes lo pudieron apreciar en el video. Hay uno en rojo, que es el que contiene el hierro, el cobre, diferentes minerales, la superficie de la capa de la tierra y el ácido de los volcanes. El negro, que es de azufre. Ya el café, que es una mezcla de todos los minerales que contiene la tierra. Normalmente recomendamos al turista que se aplique la arcilla negra, es por lo que contiene el azufre en la cara. Ya los otros 2 tipos de arcilla se lo puede aplicar en todo el cuerpo, pero especialmente la negra es para la cara, por lo que contiene el azufre. Ese sirve para manchas, espinillas, dolores en los huesos, artritis, personas que tienen problemas de acné, reumatismo. La utiliza por lo que contiene el azufre. Bueno, la roja se puede aplicar en la parte del cuerpo
sin meter la cara. Esta la pueden para espinillas que le salen en las espaldas a algunas personas, dolores en los huesos, artritis. Ya la negra es para problemas de acné. Entonces de igual manera la café se la pueden aplicar en todo el cuerpo, incluyendo la cara. Hay personas que cuando están embarazadas y le quedan las estrías en la barriga, se lo aplican y van a ver el cambio que le va a ir haciendo la arcilla. Normalmente la arcilla se puede aplicar una vez al día. Nosotros lo recomendamos por la noche, por lo que el turista o la persona que se lo va a aplicar no tiene que salir al sol. Porque una vez de que si usted se aplica la arcilla volcánica de los hervideros de San Jacinto, al aplicárselo y salir al sol, entonces no le está haciendo ningún efecto. Entonces nosotros recomendamos al turista o a la persona que se va a aplicar la arcilla volcánica que se lo aplique por la noche. Normalmente en la entrada las bolsitas las tienen a 30 córdobas, pero cuando uno trae al turista acá, como hay turistas que no trae mucha plata, entonces nosotros se lo regalamos al turista, pero si el turista lo quiere regalar algo es voluntario, igual si no nos quiere regalar nada, se lo lleva sin ningún problema. Hervideros como este también existen en la parte superior este del volcán Mombacho en Granada, en las faldas del volcán Telica, en la cúspide del volcán Casitas, en las aguas termales de Tipitapa, provenientes del lado de la caldera del volcán Masaya. También brotan hervideros o aguas termales al sur de San Francisco Libre. Hay numerosas fumarolas o solfataras encima de los volcanes, Las Pilas y Cerro Negro, incluyendo el famoso cráter de El Hoyo y la laguna de Giloá. Bueno, normalmente las recomendaciones que le damos al turista es de que si van a venir sin guías de la localidad, que se vayan dentro del sendero de piedras que ha puesto el circuito turístico. Y si ya vienen con el guía, tienen que traer una ropa apropiada, ya sea tenis, ya sea pantalón para que no se quemen mucho y sudaderas manga larga. La temperatura es de 250 grados Celsius. Hay agujeros de que tal vez el turista no tiene el conocimiento y viene de sandalia abierta y no trae un guía. Hay agujeros que hay dentro de los senderos o fuera del sendero, de que tal vez el turista no tiene el conocimiento y se para, se puede quemar. Hay partes suaves como arena movediza, porque antes del huracán Mix, las fumarolas llegaban sobre las casitas que están arriba en la entrada, pero el huracán los aterró con piedra y arena y la tierra quedó suave. Por eso es que muchas veces nosotros venimos detrás del turista o lo ofrecemos de guía, porque nosotros sabemos el peligro que corre el turista, porque si no tiene ningún conocimiento de las partes donde es como arena movediza y se paran, ahí se quedan. A los hervideros de San Jacinto se llega fácilmente. Está a 102 kilómetros de Managua. El viaje puede durar 1 hora 45 minutos. Estando en la comunidad de San Jacinto, se camina aproximadamente 400 metros hasta llegar a los hervideros. Facilito. A pocos kilómetros de esta zona también abundan hervideros llamados El Tizate, que en realidad son una prolongación de los hervideros de San Jacinto. Yo sé que les va a encantar. Soy Danilo Parajón. Los invito a conocer este atractivo lugar de nuestra bella Nicaragua y estén pendientes de nuestro próximo video. Aquí lo que observamos es la actividad que contiene la tierra. Esa actividad se mantiene por lo que debajo de la tierra está el magma, que es la lava. Al venir una superficie de agua del volcán y al caerle a la lava se mantiene la actividad que observan en los turistas. Ya la temperatura de la agua es de 250 grados Celsius. Aquí vienen los chinos y los coreanos, ellos traen alfombra, lo ponen a la orilla para estar recibiendo el vapor
Ese vapor es medicinal, sirve para limpiarle todos los poros sucios que uno camina en la piel. Como él abre los poros, le quita las toxinas malas que uno tiene en el cuerpo.